En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, hoy tenemos como invitado en esta entrevista al licenciado en turismo, licenciado Jesús Ábalos Portillo. Él es un estratega integral del entretenimiento, también es director artístico y gestor de proyectos. Se graduó en turismo precisamente en la Universidad Regional del Norte, que está en Chihuahua, capital. Bienvenido, Jesús. Gracias por aceptar la entrevista en Hablando de Negocios. Al contrario, Saúl, un placer conocerte y que me hagas pues partícipe de este programa y ojalá sea del interés de la gente que te sigue. Saúl, muchísimas gracias. Jesús, ¿nos podrías dar una semblanza para que nuestros seguidores pues conozcan un poco de ti? Sí, con todo gusto. Fíjate, yo soy originario de la Ciudad de México, aunque mis padres, siendo de Chihuahua, tuvieron en algún momento tomaron la decisión por cuestiones de trabajo de irse a la Ciudad de México. Aquí nací junto con otros 4 hermanos, somos 4 hombres, una mujer, y estuve aquí estudiando hasta la preparatoria, quizá por ahí en el 84, 87, ese periodo, en la ciudad, y decide mi padre después regresarse a Chihuahua, y es allá donde inició la formación profesional, en la Universidad Regional del Norte, la URN, en Chihuahua, la carrera de turismo. Bien. Y así pues inicio, pues en este caso, dirás tú qué relación tiene un poco con mi actividad. Fue a través precisamente de ese tiempo que estuve estudiando la preparatoria. Ahí conocí o fuimos compañeros, un muchacho que en ese entonces, te estoy hablando del 87, quizá antes, porque fue cuando terminamos la prepa más o menos a finales del 87, octubre del 87, estaba en un grupo que se llamaba Magneto, que fue muy popular quizá no en esa época, iniciaban apenas con sus primeros discos, y a través de la relación con este amigo me invitaba a los programas que él tenía de promoción. Qué bien. Entonces así yo, digamos, empiezo de alguna manera a contagiarme un poco con las cuestiones artísticas, digamos. Iba yo nada más como agregado cultural, acompañándolo y como amigo nada más. Pero después ya cuando te digo regreso, bueno, mi padre decide que nos vayamos a Chihuahua y inicio ya la carrera ya de turismo, pues iba y venía, y en ese periodo también, pues ya fueron de alguna manera consolidándose ellos como grupo, y yo pues de alguna manera siempre pendiente de mis amigos y de estar viajando a México para verlos. Me tocó pues seguir acompañándolo a esta serie de compromisos de promoción, generalmente algunas presentaciones que tenía ya el grupo en ese entonces. Y no fue hasta que yo terminé la carrera que ya el grupo, digamos, se consolidó con un tema que fue bueno, que tuvo mucha repercusión en México y en otros países, que fue Vuela, Vuela. Es ahí entonces cuando me invita el manager de este grupo a colaborar ya de manera formal con ellos, haciéndome cargo como assistant manager, era el nombre. El manager era Antonio Berumen de ese grupo, y me invita a incorporarme. Entonces ahí pues fue una etapa muy interesante para mí, que pues fue el parteaguas, digamos, precisamente, que me ayudó a decidir sobre la profesión que hasta ahora sigo haciendo. Cierto.
porque el haber trabajado en un momento tan, digamos, de tanto éxito para el grupo, tuve la oportunidad de viajar con ellos, haciéndome cargo del grupo y de estar, pues de alguna manera, haciéndome cargo también de la promoción, la comunicación con la disquera, Ya, los planes de marketing que se tenían con el grupo, a cargo quizá del grupo, aunque nunca lo dejó de estar el manager, tenía que tener a una persona cercana y que pues de alguna manera yo joven como ellos, que nos cierto. identificáramos y que de alguna forma el poder ir, me refiero al manager, ir delegando en alguien estas tareas. Y esa persona fui yo. Y posteriormente, pues ya después de haberme, pues de alguna manera iniciado con este grupo, había Sí. una compañía que comercializaba a varios artistas en aquel entonces que se llamaba Canto Nuevo, Ya, que después se llamó Rack Producciones, de un productor que aún continúa vigente, que se llama Alejandro Garza, es director de eventos especiales de OCESA, CIE, Corporación Interamericana de Entretenimiento. Él junto con otros socios, entre ellos Álvaro Dávila, el esposo de Patti Chapoy, el compositor, pero en ese entonces era socio de esta empresa, ya, tenían, te digo, a cargo la comercialización de varios grupos, entre esos Magneto. Fue bien. ahí cuando yo decido, porque ya también quizá yo ya no tenía más oportunidades de crecimiento en la oficina de Toño Berumen, la empresa se llamaba Century Enterprise. Ya para ese entonces, Toño Berumen manejaba, además de tener, perdón, a Magneto, tenía nuevos proyectos como Cairo, Flavio César, empezó con Fey en aquel entonces. Te estoy hablando del 1994 para Cierto. que nos situemos en un tiempo. Entonces, pues yo decido entonces empezar a trabajar precisamente para esa compañía que los comercializaba y ya tuve la oportunidad de conocer otra área que es la producción. Ya Ya, mi rol era distinto, ya tenía yo que viajar con los artistas que comercializaba esta compañía, hacerme cargo del desarrollo de la producción, coordinarme con los productores locales o los empresarios que contrataban estos espectáculos y, y pues procurar que se lleve a cabo el evento, ¿no? bien. Entonces, eso me abrió un poco más el panorama, el horizonte de las diferentes áreas que se tienen. Y Cierto. precisamente en ese inter, este, uno de los grupos que manejaba esta compañía era un grupo que se llamaba Ragazzi, que después fue el Círculo. No sé si recuerdes un tema de que sube, que baja, que fue muy representativo en el mundial, en uno de Ah, sí, los mundiales de fútbol. El cierto. caso es que el manager era una persona que en aquel entonces era director de Melody, de Discos Melody. Él se llamaba Gino Gallegos, bueno, se llama Gino Gallegos. No podía estar a cargo del grupo y pues de alguna manera se interesó en mí, me veía muy involucrado. Yo siempre que atendía por parte de Rack Producciones a este grupo en particular, y me hace la invitación de hacerme cargo del grupo de manera exclusiva. Qué bien. Entonces, dejo yo Rack Producciones, me incorporo a la oficina de Gino Gallegos para manejar a este grupo y pues la verdad es que era un grupo de jóvenes, un grupo pop, que también tuvimos a bien tener, bueno, el grupo varios éxitos, etcétera. Y también se cruza por ahí otro grupo que se llama Garibaldi, que también vendía esta compañía, que te mencionaba, Rack Producciones. Cierto. Y Patti Manterola, una de sus integrantes, decide por su manager, incitada un poco a independizarse y a hacer su carrera como solista. Bien. Entonces tengo la fortuna de trabajar también para ella, sobre todo en un proyecto donde el lanzamiento se iba a hacer a través de varios países, no nada más de México. Me tocó viajar con ella, por ejemplo, a Chile,
al Festival de Viña del Mar, Ya, y tuvo también ahí digamos, un periodo de como solista interesante. cierto. Y vuelvo en ese entonces a cruzarme. Te digo, siempre hay personas que en algún momento me apoyaron mucho. Fue el caso, por ejemplo, en ese entonces, ya te estoy hablando quizá del 98, Ya, Raúl, eh, eh, por ahora sí, accidente me cruzo con Raúl Vázquez, que era director de Sony México en ese entonces, y me platica que él ya no estaba a cargo de la disquera, pero que estaba abriéndole mercado a Ricardo Arjona en Estados Unidos, siendo que era un artista que pues le vendió muchísimos discos a Sony Music. este, Estaba apenas él queriendo pues incursionar en el mercado anglo, y hacer carrera en Estados Unidos. cierto. Entonces esta persona no podía él estar viajando con Ricardo Arjona, me invita a sumarme a esta gira. En ese entonces estaba el disco de Si al norte fuera al sur de Ricardo Arjona, y empiezo a trabajar con ellos durante un periodo corto, quizás 6 o 8 meses, Bien, pero de ahí surge también la oportunidad, precisamente donde tú estás en Nuevo León, abren una compañía que quieren endosarle todo el catálogo de artistas de Azteca Music. En ese bien. entonces lo manejaba Álvaro Dávila, era el director de Azteca Music, y Ya, me pide si puedo viajar a Monterrey para abrir esta empresa. Se llamaba Univox, junto con otro empresario con el que estaba asociado Álvaro Dávila, que era Pepe Botello. Y bueno, empezamos, me voy yo a Monterrey. Te soy honesto, en una época muy caliente, estoy hablando quizá por ahí del 99 ya, a ya. mediados del 99, y y la verdad es que no me pude acostumbrar al clima, a pesar de, te digo, haber estado estudiando en Chihuahua en etapa Eh, de profesional, un calor muy cierto. distinto. Entonces surge la oportunidad de regresar a México, y Bien, en esta ocasión para un grupo muy fuerte, que en este caso era Ocesa. Tuve la suerte de conocer en algunos pasillos ahí en la disquera a Darío de León. Él fue socio fundador de Ocesa junto con Alejandro Soberón, también otro empresario de, de Monterrey llamado, ahorita recuerdo cómo se llama, era el director de Showtime en ya. Monterrey. Qué Qué bien. bien. Y crean, pues lo que ahora es CIE, es Corporación Interamericana de Entretenimiento, o CESA, y, y me invita a trabajar. Para mí fue, la verdad, una gran oportunidad, porque yo veía a estos personajes, te hablo de Darío de León, Alejandro Soberón, como pues líderes en ese, y siguen siéndolo, muy fuertes, y permitirme formar parte de su equipo de trabajo, pues no lo dudo. Qué bien. Me voy a trabajar con ellos en el 2000. Ya nos hablaste del pasado, pero ahora, ¿cómo describirías el estado actual de la industria del entretenimiento en México, Jesús? Fíjate que cada vez me parece más interesante. Precisamente, quizás haciendo un resumen, de cómo empecé yo, la manera en que se hacía promoción, la manera en que se hacía producción, la manera en que se hacía la publicidad de los eventos, incluso ha cambiado muchísimo. Yo creo muy interesante ahorita el crecimiento que ha tenido la industria del entretenimiento en México, Ajá. y sobre todo por las situaciones por las que recientemente pasamos, que nos hizo realmente, me refiero al tema de la pandemia, cambiar mucho el sentido de
hasta cómo operar, cómo realizar la labor que hacemos día con día. Pero a mí me parece en términos generales que vamos en crecimiento en esta área. Qué bien. ¿Cuáles consideras que son las principales oportunidades en el sector del entretenimiento aquí en el país? Híjole, pues fíjate que las oportunidades, como dicen, ¿no? Las pintan calvas, Saúl. Yo creo que Sí. tú las debes de descubrir. Aquí yo creo que está en la capacidad de cada uno de los que nos toca estar presentando proyectos y estar no inventando, no hay nada que inventar, es nada más tratar de adecuar al mercado lo que te está pidiendo, ¿no? Vemos ahorita una corriente de muchos géneros musicales que francamente muchos de ellos yo no comprendo, ni soy partidario, pero tengo que tratar de aprender de ellos, sobre todo los fenómenos que generan en cuestiones de audiencia, para poder de alguna forma poder aplicar ciertas cosas en pro de o al servicio de lo que yo ofrezco, de los productos o de los cantantes o de los eventos que yo realizo. Entonces, es muy interesante cómo ha cambiado precisamente en ese sentido. ¿Cuáles serían los retos principales que enfrenta la industria hoy en día, Chucho? Pues sin duda uno de ellos es la manera de comunicar precisamente, no sé, vamos a pensar en un lanzamiento de un artista. Ahora todo se hace a través de las redes sociales, Saúl. Cierto. O en gran parte, una estrategia precisamente de medios. Entonces, yo creo que esos son sin duda uno de los principales retos, es comprender muy bien, y vuelvo a repetir, a identificar el mercado y ver cómo escucha o cómo está cómo lo están consumiendo, en este caso los públicos, y tratar precisamente de adecuarte a esas formas ahora para poder promocionarlos. Ya, bien. ¿Podrías compartir algún proyecto reciente en el que hayas trabajado y del que te sientas particularmente orgulloso, Chucho? Sí, fíjate que estando precisamente ya en México, Sí. después me invitan a formar parte de un equipo de trabajo en el gobierno municipal de la ciudad de Chihuahua, como director, como a cargo de la dirección del Instituto de Cultura, el cual tuve la fortuna de estar por 2 periodos, 2 administraciones a cargo de este instituto, y creamos un festival internacional, Saúl. Un festival que me permitió a mí, pues, de alguna manera ponerme a prueba. Yo venía precisamente de haber trabajado para esta industria, sobre todo para esta empresa que es OCESA, y tenía muy frescas las relaciones con las agencias de Estados Unidos, y tuvimos la suerte de poder llevar artistas de manera gratuita dentro de un festival internacional de la ciudad de Chihuahua, artistas como Foreigner, como Toto, como América, Chicago, Polanca, Creedence, América, bueno, un sinfín de espectáculos que la gente pudo disfrutar, y sobre todo, como te decía, de manera gratuita, ¿no? Entonces, Oye, ese es un proyecto de los cuales yo me sigo sintiendo muy, muy orgulloso. Qué bien. Oye, pero es interesante eso que citas de manera gratuita, o sea que esos artistas que citaste no cobraron honorarios, o sea, ellos pusieron de su bolsa para sus gastos. No, nosotros, mi trabajo consistió, o mi labor fue presentarme con las agencias de estos grupos, hablarles de la intención que teníamos como gobierno municipal, y particularmente de un área tan limitada de recursos que es cultura, la intención de llevar a cabo un festival de esa magnitud. Entonces, por decirte, si es un grupo que cobraba en aquel entonces $100,000, mi propuesta muy respetuosa la hacíamos, y de la forma que se acostumbra a hacer, tú haces tu oferta, que le llaman binder, una oferta donde tú les depositas,
y les dice, yo no puedo pagar más que $40,000. Ya te expliqué de qué se trata, yo no voy a lucrar con la presentación de tu grupo, y muchos de ellos accedieron. Fue muy difícil el poder conformar el primer festival que se llevó a cabo en el 2005, en octubre del 2005. Fue muy difícil por todo esto que te explico, pero ya después le dio confianza y yo pude empezar a tener imágenes de ese festival, Saúl, y justificarme para seguir logrando el interés de otros grupos de ese nivel. Y, y así fue como conformamos estos programas artísticos con esta calidad de artistas, que debo decirte que yo muchos de ellos fui a verlos viviendo en Chihuahua. Yo fui a verlos al Paso o a Las Cruces, o los iba a ver a Las Vegas, y en este caso tenerlos en Chihuahua, presentarlos de manera gratuita para que la gente lo único que tuviera es que anticiparse a llegar y ganar un lugar ahí en un lugar que me permitía tener a cerca de 30,000 personas, y así fue como lo realizamos. Ya, bien. Oye, en cuanto a oportunidades, debe haber muchas, pero ¿cómo seleccionas los proyectos en los que decides involucrarte? Primero, tienes que sentirlos, tienen que gustarte. Hay una frase que le escucho mucho decir al tenor mexicano Fernando de la Mora, a quien tengo el honor de representar hace muchos años y continúo a cargo de su agenda, que él dice que no canta nada que no le guste. Yo, respondiendo a tu pregunta, yo no me involucro en un proyecto que definitivamente no me prenda o no me lleve precisamente a ponerme a prueba para desarrollar. Entonces, definitivamente tiene que gustarte. Cierto. Vamos a hablar ahora de la pandemia. A todos los negocios, a toda, global, afectó la pandemia, ¿cierto? Pero a la industria del entretenimiento en México, ¿cómo calificarías ese efecto que tuvo la pandemia COVID-19? Híjoles, te puedo decir, y sin error, sin equivocarme, Saúl, fue el sector más afectado. No dudo que otros también se vieron severamente dañados o perjudicados, pero en el tema del entretenimiento fue lo primero que paralizaron: los conciertos, los eventos, todo lo que las obras de teatro, todo lo que tenía que ver, las salas de cine, etcétera. Fue lo primero pues en este caso nos obligaron a cerrar. Sí, claro. Y fue lo último que permitieron que se reactivara. Para esto pasaron pues prácticamente cerca de 2 años. Sí, 2 años. 2 años donde no tuvimos forma de poder tener recursos. En esta industria dependen muchas familias, muchísimas áreas de trabajo que muchos de ellos son freelance. Cierto. Entonces, sí nos afectó de manera, sin duda fue una gran lección, pero gracias a Dios pudimos superarla, Saúl. Ya. ¿Consideras que hubo algún cambio en la forma de operar en la planificación de proyectos que crees que perdurará después de la pandemia? Sí, sin duda. Por ejemplo, la pandemia, después cuando se empezó a abrir esta brecha de poder hacer eventos, le llamaban híbridos, donde primero con una audiencia muy, muy limitada, por decirte, en un teatro te permitían a veces a un aforo del 30%, que para muchos productores, aún teniendo el 50%, no lograban sus puntos de equilibrio. Sí. Pero con la necesidad de poder, por lo menos, trabajar se hacían. Y al dimensionarte proyectos híbridos que también te permitían cuantificar un poco, al estarlos vendiendo al streaming, que le llamaban, de que tú podías ver un concierto a través de, estando en tu casa, pagando el acceso para conectarte a ese concierto
que bien pudiera ser en vivo o pudiera estar grabado, ¿no? Cierto. Entonces, esa fue una tendencia que definitivamente fue algo nuevo, que surgió precisamente de esta pandemia, y algunas se han podido quedar, siguen transmitiéndose conciertos en vivo ahora, que posteriormente se ponen o se pueden negociar con plataformas tipo Netflix o Amazon Prime o cualquiera de estas que Cierto. precisamente transmiten esos conciertos que son del interés de, pues, y de las audiencias de todo el mundo, ¿no? Cierto. A nivel personal, ¿cómo impactó la pandemia en tu carrera y proyectos? Ya citaste algo, pero creo que a nivel personal se complicó, ¿verdad? Pues era tu forma de... Sí, definitivamente. Fíjate que hubo un periodo donde yo tuve la intención, junto con otros socios, de abrir una empresa que se llama Aurea Entertainment, que sigue inactiva, pero en ese entonces la abrimos en el 2018 con la intención precisamente de firmar nuevos talentos, de llevar proyectos a los gobiernos, proyectos de todo tipo que pudieran presentar a través y a lo largo de su agenda de eventos que presentan año con año, etcétera. Y a mí en lo Cierto. personal me obligó a cerrar esta compañía en diciembre del 2021. Por más que tratamos de aguantar, pues Claro. los gastos continuaron y como te mencionaba, no teníamos entradas. Entonces, a mí en lo personal te puedo decir que ahí nos afectó mucho, ¿no? Y por supuesto, también en la cuestión económica, ¿no? Tuvimos que recortar prácticamente muchos gastos, pero insisto, fue una manera que nos puso a prueba y aprendimos mucho de esa pandemia. Cierto. ¿Hay algún proyecto en particular que te entusiasme y puedas compartir con nosotros? Fíjate que sí, recientemente, primero tuvimos un proyecto que derivó a este segundo que te voy a hablar, pero el primero fue el poder conciliar las agendas de tres grandes tenores mexicanos que han tenido trayectorias impresionantes, no nada más en México, sino en el mundo, sobre Ajá. todo en Europa, Estados Unidos, por supuesto en México. Me refiero al tenor Fernando de la Mora, a Javier Camarena y a Ramón Vargas. Ya. Eh, por precisamente un proyecto que surgió de la pandemia, donde se hizo una grabación cada uno estando, por ejemplo, Ramón Vargas en Viena, Javier Camarena en Mallorca o en España, no recuerdo en qué ciudad, Fernando del Amor aquí en México, se unieron para hacer el tema de Cielito Lindo, cada uno, te digo, de manera remota donde estaban. Y a Sí, través sí. de ese proyecto que se estuvo viendo mucho a través de las tiendas Walmart, también de Grupo Carso, a través de Sanborns, para un proyecto de generar despensas para la gente que lo necesitaba en este periodo de la pandemia, pues eso al menos a mí despertó mucho el interés que tan pronto ya se abriera la oportunidad hacer un concierto con estos tres grandes tenores. Y Ya. así fue, lo hicimos, un proyecto que se llamó México Suena a lo Grande. Tuvimos oportunidad de presentarlo en el Teatro Metropolitano de la ciudad de Puebla. Después, por cuestiones de agenda, repito, muy difícil poder tener a los tres tenores en el mismo momento, en el tiempo, en la misma ciudad, Cierto. durante un periodo pues considerable por los ensayos y porque así lo demandaba el proyecto. No lo pudimos replicar en muchas otras ciudades, pero después, como volviendo a la pregunta que me haces, un proyecto que surgió gracias a que te acabo de compartir, Sí. fue un homenaje a Roberto Cantoral, un homenaje que Roberto hijo y José Cantoral hijo de este gran compositor mexicano Ajá. tenían ya la idea de hacer algo muy especial en Bellas Artes. Y logramos volver a involucrar a Fernando, a Javier Camarena y a Eugenia León en un homenaje que se hizo el año pasado en Bellas Artes y que próximamente estaremos trabajando en diferentes ciudades
en el país. Yo espero que a finales de este año ya estemos trabajando este proyecto, y este proyecto me tiene muy, muy entusiasmado. Claro que sí, qué bien. ¿Cómo ves el futuro de la industria del entretenimiento en los próximos 5 a 10 años? Híjoles, pues fíjate que yo creo, sin duda, que estamos obligados, insisto, a estar muy pendientes de identificar esas oportunidades que precisamente este mercado tan cambiante nos obliga a identificar, para poder siempre presentar proyectos que sea del interés al público o al mercado al que tú lo dirijas, y sobre todo también, Saúl, que generes emociones. Yo creo que un proyecto tienes que eh, tienes que estar convencido de que logres generar nuevas experiencias y, por supuesto, generar emociones en la gente a los que los diriges. Ya, qué bien, cierto. ¿Qué tendencias crees que dominarán el entretenimiento en el futuro cercano, Jesús? Híjoles, pues bueno, sin duda yo creo que debemos de estar eh, muy a la par con lo que te piden los jóvenes. Y ya México es un país de jóvenes, Cierto. entonces la tendencia definitivamente tiene que ser, en su mayoría, y ahí me contradigo un poco, porque a mí me encantan los proyectos de la buena música mexicana. No digo que no la exista en los proyectos de los jóvenes, sin duda hay muy buena música, como hay mala música también, pero pero yo creo que tenemos que la tendencia tiene que ser en base a lo que los jóvenes estén consumiendo, Saúl. Cierto. ¿Cuál consideras que es el papel de la innovación en el entretenimiento? Pues innovar, y también yo creo que las tecnologías. Tienes que estar viendo qué presentan en Estados Unidos, en Europa, en otros países que están un poco más adelantados, y tratar pues no copiar, pero sí poder involucrar esas nuevas tecnologías a lo que estés haciendo, sin duda alguna. Que también, debo decir, la inteligencia artificial, por ejemplo, ahora que estamos viendo este fenómeno que cada vez es más usado en todas las actividades que desarrollan o que desarrollamos, no nada más en el medio del entretenimiento, sino en todas las áreas. Entonces yo creo que tenemos que estar haciendo uso de estas nuevas tecnologías. Cierto. Precisamente, ¿podrías hablarnos de alguna innovación reciente en la que hayas estado involucrado? Sí, fíjate que fue un proyecto, y tengo que decir que fue un poco frustrado, porque a lo mejor no lo supimos vender bien a quienes teníamos que dirigirlo. Me refiero a un proyecto que era trabajar con hologramas en el escenario. En Estados Unidos se le conocen como hologram show, donde algunos artistas, de manera de transmisión y a través de un efecto visual, podían tener presente a un cantante que ya haya muerto. ¿A qué me refiero? Poder cantar junto con Frank Sinatra, cantar junto con, por ejemplo, el caso de Juan Gabriel, que fue un show que se dio de este tipo en un homenaje que se hizo en Toluca, y que, pues te digo, se incorporó esta nueva tecnología, y que, te digo, duró muy poco. Realmente en México no se explotó, más que salvo muy pocos eventos como este último, al menos en el que yo estuve involucrado.
y que creo que hubiera podido dar para más. Pero bueno, así como eso pasó a ser obsoleto o quizá fue fugaz muy rápido, tenemos que estar viendo qué tanto pueden permanecer las siguientes tecnologías precisamente para lo que hacemos. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando su carrera en el entretenimiento? Fíjate que es el mismo consejo que ahora le estoy dando a mi hijo. Tengo un hijo de 20 años que acaba de iniciar su carrera como alumno de licenciatura en Administración de Negocios de Comunicación y Entretenimiento. Esto en la Escuela Bancaria y de Comercio aquí en México. Cierto. Y mi consejo siempre es, primero, que esté convencido, como ahora lo veo que lo está en la carrera que está desarrollando y apenas está empezando, pero que sea muy observador, muy analítico y que trate de ser muy perfeccionista, en el buen sentido, Saúl. Deben Cierto. de ser perfeccionistas, tienen que tratar de hacer lo mejor posible lo que les corresponda, o que si tienen oportunidad de involucrarse al tiempo que estén estudiando y que estén convencidos de que están haciendo lo que les gusta, que lo hagan de una manera entregada y que sean muy observadores. En Sí. verdad, en los detalles está la diferencia, y poder identificar esas oportunidades es muy importante, al menos Bien. en este negocio. ¿Cómo ves el papel del entretenimiento en la cultura y la sociedad mexicana? Híjoles, fíjate que en la cultura creo que hay mucho que por hacer. Definitivamente es triste ver cada vez, por ejemplo, cuando abordas a un secretario de cultura, a un secretario de turismo, a un director de cultura municipal, etcétera, ver cómo te expresan que cada vez son menos los recursos que les asignan y cada vez más las tareas que les exigen o los resultados, que eso de alguna manera está bien porque lo ponen a prueba su capacidad y su creatividad, pero, pero es más lo que pesa a veces de la falta de recursos para estas áreas. Entonces, sin duda, pues se ha visto afectada en el tema cultural. En lo social, pues ya también vemos cómo se ha denigrado mucho, sobre todo en los jóvenes, a través de géneros musicales que no les dejan definitivamente nada, pero que pasan a ser grupos y fenómenos a la Sí. vez que mueven masas, y que pues es preocupante, ¿no? Porque digo, no quiero ser tan específico, pero basta ver muchas letras de muchas canciones de género urbano, o el reggaetón, o los corridos tumbados, ¿no? Sí. Que te das cuenta que lejos de ayudar a la sociedad, denigran mucho a la sociedad y afectan a los jóvenes. Pero bueno, es un tema, o es un punto de vista muy particular de ello. Cierto. Oye, Jesús, para cerrar, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nuestros seguidores sobre tu visión, proyectos o la industria del entretenimiento en general? Sí, sin duda, que no se cierren a un solo tipo de música que sea la que escuchen, que siempre estén abiertos a incorporar nuevas tendencias y sobre todo nuevos géneros, que revisen mucho la música, como fue en mi caso, el haber crecido en un hogar donde se escuchaba de toda la música, Saúl, Sí. que se atrevan a, este, a abrirse más, a escuchar de todo tipo de músicas, y que sean, pues, de alguna manera, gente que en algún futuro pueda, decir que tuvo ese parámetro para poder decidir
sobre qué le gusta y qué no le gusta. Entonces, sin duda, esa sería mi recomendación. Qué bien. Pues Jesús, ya se nos ha agotado el tiempo. Es una entrevista muy interesante y saber de tus experiencias, de tus vivencias y de lo que proyectas a futuro. Pues gracias por participar en Hablando de Negocios. Si quieres despedirte o decir algo adicional. Bueno, pues como te dije al inicio, Saúl, fue un gusto conocerte y sobre todo agradezco sinceramente que me hayas elegido para formar parte de tu programa. Hablemos de negocios, que al menos de manera muy humilde y sincera me permitiste compartir con tu audiencia. Y vamos a seguir en contacto y ya verás que, como te dije, el mantener la relación, en unos años nos vamos a estar acordando de esta entrevista que me otorgaste. Muchísimas gracias, Saúl. No, gracias a ti, es un honor tenerte Hablando de Negocios y gracias nuevamente. Amigos, gracias por estar con nosotros con estos videos, por seguirnos. Les agradezco y los invito a que los vean. Son videos que algo les van a dejar, que algo enseñan y que lo compartan con sus amigos, con sus familiares. Hasta pronto, que la pasen bien.